grave o dengue severo. ¿Estamos? Entonces, repetimos, hay que hacer un buen diagnóstico, hay que evaluar bien en qué fase estoy, en qué fase está el paciente y cuán severo está. Entonces, tenemos que hacer la pregunta, ¿es dengue? ¿Qué fase del dengue? ¿Existe o no signos de alarma? ¿Tiene comorbilidades u otros riesgos? ¿Adulto mayor? ¿Es niño? ¿Es diabético? ¿Es renal? ¿Es hepático? ¿Es pulmonar? En fin. Cáncer, es neutropénico, etc. ¿Cuál es el estado de hemodinamia o hidratación? ¿Está deshidratado? ¿Está chocado? ¿Correcto? ¿Está inestable? ¿Correcto? Entonces, tratamiento ya... ¿Qué pasó acá? Hoy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Se ha atrasado, ¿no? Sí, parece que Ya, sí. Ya está, ok. Listo. Entonces, para el grupo A, pueden ser enviados a la casa. Los que toleran adecuadamente por vía oral y los que miccionan bien, no solamente por el número, que cada 6 horas, porque puedo orinar 5 centímetros cada 6 horas. ¿Cuál es el volumen urinario? ¿No es cierto? Por lo menos más de 400 centímetros en 24 horas, más de 500, ¿no es cierto? No ser oligúrico, y menos anúrico, ¿correcto? Sino que estoy orinando. Hay que medir. Los que no presentan ningún signo de alarma, ¿sí? Los que tienen un hematocrito estable, o sea, no aumentó, no nos habla de que está hemoconcentrado. Y los que no tienen condiciones asociadas, ¿no es cierto? Los pacientes ambulatorios se deben evaluar diariamente para identificar progresión y aparición de signos de alarma hasta que estén fuera de la fase crítica. Por lo tanto, dengue es una infección dinámica, es una infección dinámica. COVID es una infección dinámica, también lo hemos dicho, ¿no es cierto? Tétanos es una infección dinámica. Hay que monitorizarlos, hay que vigilarlos. Pueden ser enviados al hogar, deben ser evaluados a diario y se les debe tomar un hemograma cada 24 o 48 horas y hasta 48 horas después de la caída de la fiebre, según posibilidades. ¿Qué debe evaluarse? Evolución de la enfermedad, de efervescencia, aumento del hematocrito concomitante con caída rápida de plaquetas, hemos dicho, ¿no es cierto? En la fase febril que tenemos, leucopenia. En la fase crítica que tenemos, aumento de hematocrito y caída de plaquetas. Y en la efervescencia, el hematocrito se va a normalizar y las plaquetas se van a normalizar, porque toda esa cascada inflamatoria en la fase crítica ya se controla. 24, 48, 72 horas claves, esa fase crítica que dura, en realidad dura hasta 96 horas, pero hay que vigilar mucho eso. Aparición de signos de alarma, ¿no es cierto? Todo eso hay que vigilar siempre. Cuidados en el hogar, ¿qué debe hacer? Reposo absoluto en cama, sí. Ingerir líquidos abundantes. El adulto promedio 5 vasos o más al día. Son vasos de 200 o 250 centímetros, estamos hablando de más de 1 litro, ¿no es cierto? Y los niños según ya el volumen en los pediátricos, pero hay que evaluar leche, jugo de frutas naturales, suero oral, agua de coco, sopas, todo eso hay que medir. Para la fiebre, paracetamol, compresas de agua tibia, ¿no? Y siempre hay que buscar que en la casa no haya pues criaderos de la Aedes, ¿no es cierto? Si no, esto es una Aedes que no contenía el virus, puede picar al enfermo si está en fase virémica y adquirir pues el virus y transmitir a otro. ¿Qué debe evitarse? No tomar corticoides, no esteroides, AINES, porque aspirina, diclofenaco, naproxeno, porque puede producir sangrado. Entonces, mucho cuidado. Y obviamente evitar antibióticos porque esta es una infección viral. Grupo B debe hospitalizarse, ¿por qué? Porque ya presenta signos de alarma, por lo menos uno. Si presenta uno o más, para adentro.
Si tiene condiciones coexistentes, si está embarazada, si es lactante, si es obeso, si es senil, si es diabético, si es renal, si es hepatópata. Y también tienen que evaluar el riesgo social. Vive solo, vive lejos de los servicios de salud, no, y sin medio de transporte propio confiable. Entonces, ¡pum!, se queda. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosas necesitan evaluar? Signos de alarma, la condición coexistente y el riesgo social. Fácil, ¿no es cierto? Paciente se debe hospitalizar. Dengue sin signos de alarma. Estimular la ingesta de líquidos por vía oral. Si no tolera la vía oral, iniciar endovenoso, suero fisiológico 0.9% principalmente. Los pacientes deben iniciar la vía oral después de unas horas de recibir líquidos por vía intravenosa. O sea, ahí midiendo tolerancia. Monitoreo por el profesional de salud, ¿qué cosa van a monitorear? La temperatura, hacerle un balance hídrico estricto, diuresis, volumen y frecuencia, signos de alarma y medir hematocrito, leucocitos y plaquetas. Recuerden que vamos a tener leucopenia en fase febril, hematocrito aumentado y plaquetas disminuidas en fase crítica y la efervescencia todo se va a normalizar. Dengue con signos de alarma. Obtener un hematocrito antes de hidratar al paciente. El no disponer de este recurso no debe retrasar la administración de líquidos, pero hay que hacer el intento de tomar un hematocrito. Administre soluciones isotónicas como suero fisiológico, lo principal que tenemos, ¿no es cierto? Y ven otros, pero suero fisiológico lo más. Iniciar 10 mililitros por kilo por hora por un par de horas. Si el paciente mejora, reducir a 5 a 7 mililitros por kilo por hora. Luego de 2 horas, reducir de 3 a 5, luego por 2 a 4 horas, y continuar reduciendo de acuerdo a la respuesta clínica del estado. ¿Por qué? Porque obviamente lo están hidratando. Acuérdense que en la fase crítica hay permeabilidad de los vasos sanguíneos y fuga del contenido intravascular. Entonces, si ustedes le ponen mucho líquido, se va a seguir escapando. Entonces, en la medida de esos días hay que ir midiendo de a poco los líquidos, regulándolos, ¿de acuerdo? Y mirar cómo está la orina, cómo está su perfusión tisular, el llenado capilar, la presión, su sensorio, ¿correcto? Entonces hay que mirar eso. Habitualmente los líquidos intravenosos son necesarios solamente 24 o 48 horas. Reducir los líquidos intravenosos gradualmente cuando la velocidad de escape del plasma disminuye al final de la fase crítica. Esto está indicado por ingesta plena por vía oral, o sea, tolero bien mi vía oral, la diuresis ha normalizado o aumentado, y disminución del hematocrito por debajo de la línea de base en un paciente estable, es decir, lo estoy diluyendo mucho líquido, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? El C ya es el dengue grave. El dengue grave, choque por fuga importante del plasma, distrés respiratorio por acumulación, encharcamiento, congestión pulmonar, el sangrado importante y el daño importante de órganos. ¿Qué cosa vamos a mirar? Transaminasas. ¿Qué vamos a mirar? Evaluación del sensorio, el Glasgow, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a evaluar? Daño miocárdico. ¿Qué cosa tendríamos? Troponina, ¿no? Troponina, con disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, un electro, biomarcadores cardíacos y una ecocardiografía, ¿no es cierto? Un ecocardio, para evaluar fracción de eyección del ventrículo, ¿no es cierto? Los pacientes con choque deben recibir tratamientos más vigorosos y en esos se usa cristaloides, ¿sí? Y los pacientes con dengue deben ser internados preferiblemente en una unidad de cuidados intensivos. Tienen que pasar a cuidados intensivos, tienen que ir a cuidados intensivos. Y el dengue con signos de alarma tiene que estar vigilado. Si no tenemos cuidados intensivos, el paciente podría haber cuidados intermedios, y si no hay cuidados intermedios en el piso, pero con observación permanente. Y aquí definitivamente hay que pasarlos a cuidados intensivos. Si la condición del paciente mejora, seguimos administrando los cristaloides por 2 a 4 horas.
Si continúa la mejoría clínica y los hematocritos se reducen, bajemos la infusión de los cristaloides. Si los signos vitales continúan inestables a pesar que le estamos dando un segundo bolo de cristaloide y hasta un tercer, la cosa se pone peluda, ¿no es cierto? Entonces se toma un hematocrito, si el hematocrito de control permanece igual o aumentado, evalúe si continuar cristaloide o cambia solución a coloide a dosis usuales y administrarlo por 1 hora. Si el hematocrito disminuye sin mejoría, sugiere sangrado y debe iniciarse transfusión de sangre a la brevedad posible. Entonces la interpretación de ese choque es muy, muy importante. Por un lado, puede ser por la fuga del volumen intravascular y por otro lado es porque está sangrando. Entonces hay que evaluarlo muy, muy seriamente, muy cercanamente. ¿Correcto? Hay que pasar paquetes globulares, ¿correcto? Y sangre fresca, ¿sí? En una velocidad apropiada y evaluar la respuesta clínica. Una buena respuesta se manifiesta porque la hemodinamia y el equilibrio ácido básico mejora, ¿no? Considere repetir las transfusiones y continúa la pérdida activa de sangre y no hay aumento apropiado de hematocrito. Siempre hay que ver dónde está sangrando, ¿no? Siempre buscar. Y hematocrito cada cuánto tiempo, cada 4 horas, cada 6 horas, es lo conveniente, ¿no es cierto? Es lo conveniente. Puede haber, como se mencionó en la convalecencia, un rash tardío, pero tranquilo, no asustarse. Para criterios de alta, ausencia de fiebre por lo menos 48 horas, mejoría clínica manifiesta, bienestar general, apetito, la hemodinamia está estable, hay diuresis, no hay distrés respiratorio. Se normaliza o hay mejoría del laboratorio, tendencia al aumento de plaquetas, pero lo primero que aumentan son los leucocitos y el hematocrito estable. Entonces, recuerden que hay 3 pruebas de laboratorio que ustedes tienen que vigilar. Los leucocitos, las plaquetas y el hematocrito. Y el orden de recuperación siempre van a ser los leucocitos primero, las plaquetas con el hematocrito, ¿no? El hematocrito y las plaquetas van a ir de la mano, ¿no es cierto? Drogas antivirales, muchas o pocas, pero el manejo del paciente con dengue es medidas de sostén, que aguante el paciente. Nosotros lo apoyamos, ¿no?, con todas las medidas de sostén y que pase la tormenta, la fase crítica. ¿Correcto? No hay ningún antiviral que funcione adecuadamente. ¿Sí? No hay antivirales. Y en la prevención, obviamente, hay 4 puntos importantes. La vacuna, hay una vacuna por un laboratorio internacional, pero que en realidad está pasando al olvido, ¿no? No era lo que se esperaba. En segundo lugar es el control de vectores para controlar la EDES, ¿no es cierto? La tercera sería reducir la carga viral, es decir, medidas profilácticas, ¿no es cierto? Que no contamos como profilaxis, no hay profilaxis antiviral, ¿correcto? No tenemos cómo prevenir esto desde el punto de vista con fármacos, pero sí lo que podemos hacer es mosquiteros, es repelentes, es ropa con manga larga, cuidarnos el comportamiento serio en áreas endémicas cuando estemos ahí o vivamos, ¿no es cierto? Y el cuarto punto es hacer un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, ¿no es cierto? Es la prevención de enfermedad severa. O sea, que no lleguemos, que hagamos dengue y que evitar o disminuir el riesgo que esto progrese, ¿no es cierto? Entonces, el tratamiento adecuado a los pacientes, aislarlos para que no sean picados por otros mosquitos y lo transmitan,
la carga viral, el control de vectores, y no tenemos otra cosa más. Vacunas no es la más adecuada, ¿correcto? Las vacunas hay un montón, están en estudios, se queda en el camino. La que salió, creo que de Sanofi, me parece, no ayuda, no es para todos, ¿no es cierto? ¿Correcto? Y lo que necesitamos es erradicar al mosquito. Lo que pasa, pues, eso es un ser vivo, la creación del Señor. Lo combatimos, pero él vive, porque tiene que vivir, no sabe otra cosa que... Lamentablemente, pues, cuando nos chupa la sangre se lleva de paso el dengue y nos las transmite, ¿no? Pero sí hay que hacer control de vectores, es fundamental. Tenemos que combatir la pobreza. Sabemos la historia, el dengue, la enfermedad tropical es atendida, y por lo tanto hay que combatir la pobreza, hay que enseñar, mientras eso, fíjese, enseñar a la gente que no tiene agua, que tiene que limpiar sus envases de agua, que tiene que taparlos bien para que los mosquitos, los aedes, no pongan sus huevitos y sirva el agua limpia, porque es pituco, el aedes le gusta cosas, y se multiplica. ¿Correcto? Eso es bien, bien importante. No hay que dejar basura, todo hay que eliminarlos. Miren cómo son los servicios en el interior del país. Ese es nuestro hospital, y con eso estamos combatiendo el COVID también. Y por eso tenemos un montón de casos, miles de casos de dengue, con sus mosquiteros. El personal de salud, miren, con manga corta, sin protección, ¿sí? ¿Cuál es la prevención y control del dengue? La estrategia de gestión integrada, aunque sea teórico, ¿no es cierto? El control entomológico, control del vector, la atención de los pacientes, el laboratorio, la vigilancia epidemiológica y la comunicación social. Hay que vamos a informar a la población. Entonces, ¿cuál sería la secuencia? Vigilancia epidemiológica, el control entomológico, la atención de los pacientes, las pruebas diagnósticas que hemos hablado y la comunicación social. Hay que hablar con la gente. Y a la población hay que informarla para que ayude, ¿no es cierto? Lo que acabamos de ver de limpieza de su casa, de sus recipientes con agua, todos los desechos, los techos, llantas, etcétera, todo eso hay que botarlo, porque ahí llueve, en zonas donde llueve, Lima no es tanto, pero agua de lluvia, a él le gusta poner su huevito y listo. Entonces, estrategia de gestión integrada tiene estos 5 elementos. ¿Correcto? ¿Cuáles son los mensajes para llevar a la casa? ¿Cuáles son los mensajes para llevar a la casa? Hagamos las cosas bien, ¿no es cierto? Dengue es una enfermedad tropical desatendida, producto de la pobreza. Esto no vamos a salir rápido, el Estado no se preocupa lamentablemente de la población, y mientras salgamos de la pobreza, no salgamos de la pobreza, tenemos que hacer lo mejor posible. Y todos tenemos que participar, ¿no? El Estado, las autoridades, los servicios de salud, la población y otras áreas que no son salud, para brindar la facilidad, la calidad de vida al poblador, y nos permita evitar problemas como el dengue. Es decir, vacuna, que sigan investigando vacuna, control de vectores es importante, el diagnóstico y tratamiento de los pacientes, ¿sí? Y educación, mucha educación para la población. ¿Correcto? Y ahí lo dejamos. Muchas gracias. Si hay preguntas, aprovechemos el tiempo que nos queda. ¿Correcto? ¿Está grabado? Sí, doctor. Justo Perfecto. hay preguntas también acá. A ver, Listo, arranquemos antes que nos corten. ya. Nuestro compañero Jonathan Villanada nos dice: doctor, muy buenas noches. Soy Jonathan Villanada. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué tan factible es hacer en los hospitales del Perú la detección del antígeno NS1 del virus dengue? Y finalmente, nos mencionó de pruebas de diagnóstico serológica y virológica. ¿Nos podría comentar sobre la
prueba molecular, genoma viral y en primera instancia, ¿cuál de las pruebas es más recomendable realizar? El INS está haciendo pruebas moleculares, Instituto Nacional de Salud está haciendo las pruebas moleculares y está haciendo el NS1, ¿de acuerdo? Y también hace los anticuerpos, IgM, sobre todo el IgM. Entonces, dependiendo de su momento, en el hospital no están haciendo el Instituto Nacional de Salud, hace que la muestra tiene que enviarse al Instituto Nacional de Salud y no sé si en las regiones los institutos regionales de salud estarán haciendo, pero esas son las pruebas que hacen, ¿no es cierto? Las están haciendo. No hacen cultivo, solamente para investigación. Tenemos el NANRU, que es el Laboratorio de la Marina de los Estados Unidos, que funciona en el Hospital Naval, pero ellos solamente hacen todas las investigaciones de cultivo y pruebas especiales para sus investigaciones. Apoyan, sí, pero no siempre. ¿Había otra pregunta ahí? Sí, de nuestra compañera Grace Luján nos dice... No, la primera pregunta. Ya. La pregunta, sí, nos hace dos preguntas. Sí, Nos, la segunda falta. luego nos dice, ya, finalmente nos mencionó de pruebas de diagnóstico serológica y virológica. ¿Nos podría Por eso, comentar? entre 3 y 5 días, pero los primeros 3 días hagan pruebas moleculares. ¿Cuál es el tiempo real? Podría ser tiempo real. No voy a poner marca, no, puede ser de diferentes laboratorios, pero tienen que ser pruebas moleculares. Pruebas moleculares, ¿de acuerdo? Y después de los 3 días, serológicas. Ya. Creo Sí. que la primera, que dice qué tan factible es hacer en los hospitales. Bueno, esa Los también. hospitales no, en el INS, en el INS. Ya la respondió esa también. Ya le respondí. La otra pregunta que nos dice nuestra compañera Grace, a ver, nuestra compañera Grace nos dice, buenas noches doctor, mi consulta es si las mujeres embarazadas que contraigan dengue deben hospitalizarse, incluso si es aparentemente leve su cuadro clínico. Sí, es dinámico, es dinámico, es dinámico. Hemos dicho que con comorbilidades se queda. Comorbilidades se queda. Claro que sí. Hasta ahí creo que todos todo lo tienen claro, chicos. ¿Alguna otra duda? Acá nuestra compañera Natalie Bonilla nos dice, buenas noches, doctor. ¿Qué hacer ante un paciente que no ha cumplido el tratamiento completo para una ETS, una enfermedad de transmisión sexual? ¿Es posible que se le aplique el mismo tratamiento? Claro, claro. Si no lo completó, tiene que recibir el tratamiento completo y sus parejas también, ¿correcto? Si no hay respuesta, si no hay mejoría y digamos, estamos seguros que ha tomado la pastilla, hay que hacer estudios porque puede haber resistencia, ¿no es cierto? Puede haber resistencia, también hay que mirar los medicamentos, hay tanto medicamento bamba, ¿sí? Y la otra es cuando una uretritis puede irse más atrás y puede hacer una epidimitis, puede ser una prostatitis. Entonces, ya se complica y la forma de manejo es diferente. Pero la gran mayoría con el tratamiento de los que hemos conversado y la sensibilidad adecuada, van bien, van bien. Pero siempre observar y preguntar, hacer seguimiento a la semana. Nuestra compañera Natalie Masca nos dice, doctor, muy buenas noches. Excelente ponencia para el diagnóstico de dengue. El PCR en tiempo real cuantitativo no puede determinar la gravedad. No, gravedad no. Claro, estarías pensando a ver si cuantificamos y la relación de carga viral, o sea, la cuantificación de carga viral y la gravedad. Oh, finalmente no. Finalmente no. Hay que mirar los signos de alarma, son las comorbilidades lo que nos va.
marcar. También puede ser el serotipo del propio virus. Pudiera ser la carga, pudiera ser, pero el serotipo, las comorbilidades, por eso hemos dicho que hay tres tipos de factores que juegan a la severidad. ¿Cuáles son? El factor epidemiológico, el factor viral y el factor humano, ¿no? El factor humano. Son los tres factores que juegan como factor de riesgo para la severidad. ¿Alguna otra pregunta? Acá la de nuestro compañero Alexander Urbina nos dice, buenas noches, doctor. ¿Hay algún patrón específico de la fiebre provocado por dengue? No, persistente y alta, pues. Persistente y alta, 40 grados, ¿no? Y no baja, paracetamol no es lo mejor para los adultos, pero no puede usar antiinflamatorios, ¿no es cierto? Ni metamizol tampoco. Ni una otra pregunta, chicos. Ya, sí. Jonathan, ¿estás preguntando? No, no entiendo. Acá, nuestra Mientras están preguntando, vuelvo a repetir, que los delegados de los otros grupos coordinen conmigo para ya los temas de los seminarios. La próxima semana hay que quedar ya para el seminario del primer grupo, y después ya vamos programando el segundo y tercer grupo. Y con esto ya habríamos completado la actividad de infecciosas en los 3 grupos. ¿De acuerdo? Socialicen las grabaciones, que nadie se quede sin escuchar las charlas, eso es muy importante. Y luego ya veremos las prácticas. Las prácticas va a ser una sesión más para hacer COVID, casos de COVID, y les voy a mandar 2 o 3 casos clínicos que tengan que ver con dengue y con infecciones de transmisión sexual. Y eso va a ser por escrito. O sea, les voy a mandar casos y me lo van a tener que resolver esos casos. Y con eso va a ser la evaluación de la rotación, ¿de acuerdo? De todos, ¿de acuerdo? Porque obviamente todavía las clases no van a empezar. Si empezase las clases, ya vemos, pero creo que no creo que empiecen, ¿no? No creo que empiecen. ¿Ya? Ya, ¿Está claro? Sí, doctor. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, acá nuestra compañera Catherine Mejía nos dice, doctor, buenas noches, ¿cuál sería el tratamiento para una candidiasis vaginal recurrente? Revisen el artículo que les he enviado. Y depende, pues, qué tipo de cándida. Primero hay que mirar siempre el factor humano, ¿no? El factor humano. ¿Por qué es cándida recurrente? Por factor humano, inmunocomprometido, diabético, malas costumbres, trabajadora sexual o mujer que no mantiene buena higiene. Es por cándida sensible, cándida resistente. La droga la recibimos, la droga es bamba, la tomamos mal, mala indicación. Hay una serie de factores y yo les he mandado, si no me equivoco, un artículo para candidiasis recurrente. ¿De acuerdo? Vaginitis candidiasis recurrente. ¿Sí? Sí. Ok. Va a ser pregunta de examen, creo. A ver. Acá hay otra pregunta. Nos dice nuestro compañero Jason, buenas noches, doctor. ¿Una persona puede volver a enfermarse por un mismo serotipo, o sea, de dengue? Para un mismo serotipo no, pero para otros sí. Nuestra compañera Natalie Bonilla nos dice, buenas noches, doctor. Otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el dengue clásico y el dengue hemorrágico? ¿Cómo? El dengue clásico viene a ser el dengue sin signos de alarma. ¿De acuerdo? El dengue sin signos de alarma.
Y el dengue hemorrágico viene a ser el dengue con signos de alarma más el dengue severo, ¿no? Lo pusimos en la clasificación, ¿no? En la clasificación de la OMS ellos ponen dengue probable como dengue clásico, ¿sí? Y lo juntan y lo separan, ¿no? El dengue clásico lo pone como dengue probable, o sea, dengue sin mayor complicaciones, pero si lo juntamos en el dengue, en la clasificación que nosotros le hemos puesto, es el dengue sin signos de alarma. Y el dengue hemorrágico viene a ser con signos de alarma y el severo. Ok, doctor. Es lo que se llamaba la fiebre hemorrágica del dengue, ¿no? La fiebre hemorrágica del dengue. Nuestra compañera Tabita nos dice, doctor Cuellar mencionó que las principales causas de flujo vaginal son candidiasis, tricomoniasis y Gardnerella vaginalis. ¿Hay métodos diagnósticos para diferenciar entre ellas? Sí, claro. Lo que pasa es que el objetivo de la charla no era hablar de infecciones de transmisión sexual de cada uno. Eso ustedes lo pueden leer, ¿de acuerdo? Lo pueden leer, sino que el objetivo era el enfoque epidemiológico y del manejo de las ITS y el manejo sindrómico, ¿no? O sea, cómo deberíamos manejarlos en el primer nivel de atención. Pero necesitábamos digamos, hablar un poco del impacto de las CTS para motivarlos. Y después ustedes pueden leer, claro que hay pruebas diagnósticas, cuesta nomás, ¿no es cierto? Cuesta, pero pueden hacerse medios de estudio para Gardnerella, para tricomonas y para cándida, ¿no? Exámenes directos, exámenes de cultivos, pruebas serológicas, etc. PCR. Hay que tener plata, recursos. Ya, doctor. Nuestra compañera Natalie Bonilla también nos dice a qué se debería el fallo de tratamiento en una paciente gestante sin relaciones sexuales diagnosticada con sífilis. Ya, tienes una gestante con sífilis, pero le dan tratamiento y falla. No, que no ha tenido relaciones sexuales y que a pesar de ello ha sido diagnosticada con sífilis. Pero dice que es gestante. ¿Qué debería el fallo? Nos dice, ¿a qué debería el fallo de tratamiento en una paciente gestante sin relaciones sexuales diagnosticada con sífilis? Ok, ya. Es una gestante que salió embarazada y no ha tenido relaciones sexuales, le encontraron sífilis, tratamiento y falló. Bien raro, ¿no? Es bien raro que no haya respondido. Resistencia y sífilis es rarísimo. Simplemente no se ha puesto, no se ha tratado, o se ha puesto de forma inadecuada los fármacos, el fármaco indicado. ¿No es cierto? Esas serían las causas más frecuentes. O sea, una gestante, no importa que haya tenido o no relaciones, si le han dado tratamiento y no respondió, o fue mal hecho el diagnóstico, o sea, no es sífilis, no se ha tratado la sífilis, o usó medicamentos inadecuados, o se administró en forma inadecuada el medicamento, ¿correcto? O las pruebas que se están haciendo el control no son las adecuadas, o se está mal interpretando esas pruebas. Y la última pregunta, porque ya nos queda solo un minuto. Nuestro compañero Pedro Lébano nos dice, buenas noches, doctor. Si se sospecha de ITS bacteriana, ¿se le realiza antibiograma y luego se realiza el tratamiento o primero se realiza el tratamiento empírico? Repíteme. Nos dice, buenas noches, si se sospecha de una ITS bacteriana, ¿se le realiza antibiograma y luego se realiza el tratamiento o primero se realiza? Primero se realiza el tratamiento, se realiza así, se toma la muestra y se trata, ¿no es cierto? Y se trata y se mira, ¿cierto? Ya nos Así queda... tiene que ser. Idealmente es el diagnóstico etiológico, pero si no tengo, se trata. Por eso se justifica los estudios, nos ayudan los estudios
epidemiológicos previos de laboratorio. ¿Correcto? Siempre se toma la muestra y se trata, y después se ve. No se espera. Perfecto, doctor. Entonces, en todo caso, ya cerraríamos ahí con